dar los pelones, que enero es tiempo de pelonear ovejas en todo el mundo. En todo el mundo, en enero, la actividad de enero es vaciarle el bolsillo a los pobres hermanos. La iglesia no es para eso. La iglesia existe para llevar gente al cielo, no para aprovecharse de ellos. Pero el problema es que la iglesia hoy en día vive metida en Babilonia, pensando en sacar provecho de todo y de todos. Todo es negocio en la iglesia, todo. Y eso no es así, eso no funciona así, no funciona así. Jesús dijo en una ocasión, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hablando de su regreso, y yo creo pues que hablaba no solamente de cuando Él venga a establecer su reino, sino ya del rapto, porque el rapto era después de lo que Él estaba diciendo. Cuando Jesús, dijo Él, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué el Señor habría de decir esta frase? Cuando el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre era Él, ¿verdad? Era Él mismo. Y Jesús está diciendo, hablando del futuro, hablando de su regreso, hablando del rapto, dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, dijo, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está diciendo, hermanos, que no va a hallar fe en la tierra cuando Él regrese. ¿Por qué? ¿Dónde está la gente? Metida en Babilonia. Con fe sí, pero no con una fe genuina, sino con una fe religiosa, similar a la fe del pueblo de Israel cuando Jesús vino. Que tan religioso estaba el pueblo que al mismo Dios no lo reconoció. De la misma manera, cuando Jesús venga y lleve su iglesia, cuando venga y suceda el rapto, muchos ni cuenta se van a dar que vino. Así como no se dieron cuenta cuando Él vino hace 2000 años, que el Hijo de Dios había venido. De hecho, Israel todavía espera a su Mesías. Y vino hace 2000 años. La iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo hoy, no estamos tan diferentes a ellos. Pero sí necesitamos, hermanos, entender y permitir que Él nos quite la venda de nuestros ojos. Porque de otra manera, hermanos, aquí nos vamos a quedar y no nos vamos a dar cuenta cuando el Señor venga y se lleve su iglesia. Necesitamos desbabilonizarnos. Por esta razón, hermano, insistir con este tema no es molestar, es fundamental. Es un tema fundamental. El Señor está viniendo a llevarse su iglesia, pero si desde los púlpitos se le sigue hablando a los hermanos de prosperidad y que Dios te va a hacer rico y te va a bendecir y te van a llegar 8 mujeres en vez de una. No, porque algunos están orando por mujer. Te van a llegar 8, no, una no basta, dice el Señor. Pobre, a veces con una uno no puede. Imagínense con 2, doble problema. Por eso, hermano, necesitamos entender que Dios nos está llamando a volver al diseño original. Y vamos a ver las diapositivas, por favor. Bueno, esto es de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que no vamos a tocar nada de esto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Vimos cómo Dios rompe el molde de lo lógico. Nuestra lógica no significa nada para Dios. Vimos que lo necio dice que avergüenza a lo sabio en Dios, ¿verdad? Con Dios todo se hace como a lo contrario de lo que los humanos podemos considerar correcto. Nosotros los humanos decimos, para mí esto es así. Dios dice, no, conmigo las cosas son diferentes, dice Dios, no como tú crees.
Por eso vemos que lo débil vence a lo fuerte en Dios. Eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Que escogió lo débil para vencer a lo fuerte y lo vil para vencer a lo que no era, para vencer a lo que, o avergonzar a lo que era. Vimos cuando Dios llamó a Gedeón, vimos cuando Dios llamó a David, que ninguno de ellos calificaba para la tarea que Dios los estaba llamando, pero si como Dios no piensa como nosotros, por eso partimos diciendo que, dice el Señor en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él tiene los pensamientos de Él, que nosotros no tenemos nada que estar discutiendo con Dios. Dios rompe el molde de lo religioso. Aquí estuvimos viendo una parte de Marcos capítulo 2 y también de Marcos capítulo 7. El lavado ceremonial de las manos. Estuvimos viendo todo esto. Y vamos adelante. Jesús revela que el verdadero problema no es lo externo, sino del corazón. Porque dijo Jesús, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y si Dios dice que nada es nada, ¿verdad? ¿O es que nosotros vamos a estar inventando para ayudarle a Dios? No, si Dios dice nada es nada, si Dios dice todo es todo. Pero dice que nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso sí dice que es lo que nos contamina. En otras palabras, es lo que está en el corazón nuestro. Eso es lo que contamina, no lo que entra. Con esta declaración Jesús desarma todo un sistema religioso basado en formas externas. Bueno, ahí nos quedamos. Hoy vamos a estar viendo rápidamente en estos minutos que nos quedan, aproximadamente una media hora, viene quedando ya. Jesús nos llama a volver al diseño original de Dios. Y sobre eso pues vamos a estar meditando más o menos esta mañana. Después de 400 años de silencio, Dios envía a su Hijo para contrastar lo que la organización religiosa había construido con sus tradiciones. Esto sucede después de 400 años. Entonces el trabajo de Jesús al venir a la tierra es a anular, aparte de salvar, ¿verdad? Porque Él viene para salvar. Pero en ese trabajo que Él trae de salvar, también viene a hacer otra cosa, que ya lo dije en una larga introducción, y es que Jesús lo vemos en los evangelios peleando. Él está peleando con los fariseos. Todo el tiempo está peleando contra ellos. Entonces Él viene a anular el trabajo que los fariseos habían construido, el trabajo que los fariseos habían, hermanos, puesto en pie. Y esto lo vamos a entender mejor cuando vamos a ver Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Mire, dice, tanto para cambiar, tanto para variar, ¿verdad? Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lo que le están preguntando a Jesús es, para tentarlo, ¿verdad? Le dicen, ¿le es permitido al hombre que deje a su mujer por cualquier motivo? Le dicen a Jesús. Jesús responde, ¿no habéis leído que el que hizo no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la respuesta de Jesús. Y ellos le responden, versículo 7, ¿por qué pues? Aquí es donde va según ellos la trampa, ¿verdad? Le querían poner una trampa al Señor. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así.
Entonces el pensamiento de Jesús, hermanos, está siempre en el principio, porque Dios permitió muchas cosas a través de Moisés. ¿Pero por qué las permitió? Porque de igual manera el hombre lo hacía. El hombre, hermanos, si la señora no le sabía preparar el café, se divorciaba y a buscar otra. Venía la otra y le hacía bien rico el café, pero le quemaba el arroz. Dice, el café está rico, pero el arroz no sirve. No, otra. Y ahí estaba. Y se iba una y llegaba la otra, se iba una y llegaba la otra. Y por este desorden fue que el Señor permitió, porque muchas cosas Dios las permitió. Todos sabemos que la voluntad de Dios se divide en diferentes tipos de voluntades, ¿verdad? Yo creo que todo el que ha estudiado un poquito de Biblia sabe que la voluntad de Dios existe en varias formas. Está la voluntad permisiva, que no es la plena voluntad de Dios, pero lo permite. Y si Él lo permite, no constituye pecado. Pero está la voluntad absoluta, que es aquella que Él dice, esto es así y nadie lo puede cambiar. Hay diferentes tipos de voluntad. Pues en la voluntad permisiva, muchas cosas Dios permitió al pueblo a través de Moisés con el fin y el propósito de poner orden en un caos que había en su pueblo. Él trajo leyes para que el pueblo se rigiera por leyes. Y es aquí donde llega la carta de divorcio. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque entre el pueblo de Dios, los hombres, estaba sucediendo un desorden. Que ellos pensaban que podían cambiar mujer como cambiarse calcetines. Aunque si no tenían, ¿verdad? Pero más o menos, esa es la idea. Y Dios dice no, entonces lo vamos a hacer legal, dice Dios. Y por eso a través de Moisés les permite esta procedura legal con el fin y el propósito de establecer un poco de orden en medio del pueblo, pero no era la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia claramente, lo dice claramente, que Dios odia el divorcio. Lo dice así, con estas palabras, Dios odia el divorcio. Entonces el punto es que Jesús viene a decir, mas al principio no fue así. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como cristianos hoy? Mire, lo que le quiero decir hoy, esta mañana, es que cuando Jesús vino a la tierra, hubo un cambio de ley. Y nosotros ya no nos regimos por Moisés, ni por la ley, ni por el Antiguo Testamento, sino que nosotros nos regimos por Jesús. Ahora, espero de poderme explicar en todo esto. Versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia o que deja o que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Esto es lo que Jesús dice. La única causa, pues, según lo que Jesús está diciendo, es por causa de fornicación, es decir, por traición. Por eso el Señor permite separación. Lo que no permite es recasamiento, pero separación sí. Entonces, aquí entendemos, hermanos, en estos versículos porque aquí vemos un pleito, y el pleito es Jesús y los fariseos. Y los fariseos le están tocando un tema bastante delicado. Y en este tema delicado que los fariseos le están tocando al Señor, el Señor pues les habla claro y les dice, miren, les dice, ustedes hablan así porque ustedes viven sus vidas basados en una estructura religiosa, basados en una estructura tradicionalista, pues la ley era una estructura religiosa, que por cierto nadie la pudo cumplir. Vino la ley y nadie, dice la Biblia misma,
que nadie pudo nunca cumplir la ley. Y la ley era una estructura religiosa. Por eso allá en Levítico vemos cómo Dios está estructurando todo un sistema religioso, pero ese sistema religioso era para Israel. Pero cuando Jesús viene y lo vemos conversando con una mujer de Samaria en Juan capítulo 4, la mujer le dice, ustedes dicen que hay que ir a aquel templo, nosotros decimos que hay que ir aquí al monte. Jesús le dice, pues te digo que ni al templo ni al monte. Le dice, de ahora en adelante los que buscan a Dios, los que adoren a Dios, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no es un sistema religioso, ya no. Ahora le dice el Señor a la mujer samaritana, ahora la cuestión es de tu corazón a Dios, no desde una estructura religiosa. Hubo un cambio, hay un cambio y nosotros, hermanos, necesitamos entender esto, pues el problema es que hubo una estructura religiosa que era para Israel. Y en nombre de esa estructura religiosa hoy, los que siguen siendo religiosos se aprovechan de esa estructura religiosa para beneficios propios. Porque en nombre de esa estructura religiosa hoy se pide dinero a la gente. En nombre de esa estructura religiosa que no es aplicable a la iglesia del Señor. No es aplicable. El Antiguo Testamento fue escrito para nuestro aprendizaje, no para que le obedezcamos, sino para que aprendamos principios, pero no para que vivamos en la ley, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de esto habla Pablo, ¿vamos a vivir bajo la ley? Claro que no. No podemos vivir bajo la ley. Ahora, juntamente con Cristo también llegó un cambio de ley. Dios, mire, aquí vemos el anuncio de este cambio. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, aquí el que está hablando es Moisés, y Moisés dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está hablando? ¿Quién dije que estaba hablando? Moisés. ¿Cuál era el pleito de los religiosos, de los fariseos, los saduceos con Jesús? Que ellos obedecían a Moisés y al Hijo de Dios no lo recibieron, no lo aceptaron, no lo reconocieron, no le obedecieron. ¿A quién obedecían? A Moisés, pero no a Jesús. Y el mismo Moisés había dicho, va a venir uno, así como yo, pues Moisés era un tipo de Cristo. Así como yo va a venir uno, dice, a él van a oír. Dice Moisés, en pocas palabras yo pienso que lo que Moisés estaba diciendo, sabiendo Dios lo que iba a ser el pueblo en el futuro, Dios está diciendo a través de Moisés, no escuchen a Moisés, escuchen a este que va a venir después. O mejor, escuchen a Moisés en el tiempo de Moisés. Pero cuando haya cambio de ley, ya no van a escuchar a Moisés, sino al otro que va a venir, a este profeta que va a venir, dice Moisés, a él oiréis. ¿Cuándo vemos ese cumplimiento? Mateo capítulo 17. Mire, Jesús sube a un monte donde vemos la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Yo creo que todos más o menos hemos leído un poco de Biblia. Sucede la transfiguración y mientras Jesús está transfigurando, Él está tomando una forma como divina, como angelical. Dice la Biblia que se aparecen a su lado Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque estos representaban la ley y los profetas, sobre los cuales se regía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se regía sobre Moisés y los profetas. Por eso ¿se acuerdan cuando Jesús habló del rico y Lázaro? Que el rico era rico, ¿verdad? Y Lázaro era un mendigo, que deseaba comer aunque sea las migajas que caían de la mesa de los festines que hacía el rico. Pero un día, dice Jesús, mueren y se van a sus destinos que eran diferentes.
Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico a las llamas, podríamos decir, del infierno. Y dice que el rico le decía: Padre Abraham, permite que yo regrese otra vez y le vaya y le predique a mis hermanos, pues tengo 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar. El padre Abraham, según lo que Jesús está contando, el padre Abraham les responde, les dicen: a Moisés y a los profetas tienen que escuchen a ellos. Porque el pueblo se regía con Moisés, la ley, y los profetas. Entonces, cuando Jesús se transfiguró, allí tenemos a Moisés y Elías a la par de Jesús, que están representando los profetas y la ley. Pero mientras dice que estaba sucediendo todo esto, viene una nube en la montaña que los envuelve, y de esa nube se escuchó una voz. Dice el versículo 5 de Mateo 17, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, mire, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero ahí estaba Moisés y Elías. Y Dios dice en esta ocasión, ya no escuchan a Moisés, ya no escuchan a Elías, a los profetas, ahora van a escuchar a Jesús. Cambio de ley. Hubo un cambio de ley. Por eso de ahí en adelante vamos a ver que Jesús dice, ustedes oyeron que les fue dicho a los antiguos, ¿verdad? Mas yo os digo, y cambia la cosa. Ustedes oyeron, dice Jesús, que les fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Eso quiere decir que si alguien me pinchaba un ojo, yo le tenía por la ley que pincharle el ojo a él también. Alguien me hacía perder un par de dientes, tal vez accidentalmente, por la ley de Moisés. Yo tenía que también agarrar un leño y bajarle 2 o 3 dientes a él también. Esa era la ley de Moisés. Y Jesús dice, ustedes oyeron que les fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, mas yo os digo, dice Jesús, y cambia la cosa. Ya no, dice Jesús, ya no va a ser así. Para ustedes hoy cambia la cosa, al punto que la lleva a decirnos, amen a sus enemigos. Hubo un cambio de ley. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos? ¿Nos vamos a regir por la ley nosotros también? No, nosotros no vivimos por la ley, pero por la ley muchos hoy se están llenando los bolsillos. Porque religiosos son ellos y más religiosos los que lo siguen. Pero Dios quiere quitarnos esa venda de nuestros ojos para que nos podamos ir con Él. Ahora, esto significa, el cambio de ley, significa que toda la estructura religiosa de Israel cae con la llegada de Jesús. Mira, hermano, este es un tema profundo, un tema que genera pleito, porque, hermano, los que viven del diezmo de la gente van a salir a pelear, van a salir a defender, van a salir las primicias. Nosotros, el pueblo cristiano, dando primicia hoy. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay muchas cosas que son solo de una estructura religiosa que nosotros necesitamos ver. Y muchos dan cuando se les pide por el miedo de que piensan de que se van a ir al infierno si no le obedecen al pastor. ¿Y por qué sucede esto? Porque se desconoce la Biblia. Solamente por eso. Para establecer una doctrina a la iglesia hoy en día, hay que basarla sobre los dichos de Jesucristo
y los apóstoles. Si no la afirmaron Jesús o los apóstoles, no puede ser doctrina. No puede. Dice que los que se convertían, dicen en el libro de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice de los apóstoles? Porque los apóstoles la heredaron de Jesús. En los evangelios dice que todos se maravillaban al ver la doctrina de Jesús. Entonces la doctrina es de Jesús, pero Jesús se las da a sus apóstoles. Y la iglesia tiene que ver la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Ya no la de Moisés. La de Moisés no es válida para nosotros. ¿Cómo decirlo? Sirvió en su tiempo. Y nosotros no entendemos el tiempo de la gracia si no vamos a ver el tiempo de la ley. No lo entendemos, necesitamos entender también el tiempo de la ley. Pero esa ley no es para nosotros. No lo es. Muchos dicen que sí, pero no lo es. Este sistema, esta estructura religiosa, al venir Jesús, cae. Y este fue el pleito de Jesús. Este fue el trabajo de Jesús, aparte de salvar almas, aparte de sanar enfermos, aparte de hacer todo el bien que hizo, aparte de todo eso, vino a tratar de derrumbar la estructura religiosa. ¿No dice la Biblia, hermano, en Mateo 24, que estaban saliendo del templo y los discípulos o los apóstoles le dicen: Señor, mira qué bello templo el que tenemos? ¿Lo han leído? Mira, Señor, qué hermoso templo el que tenemos. Y el Señor le dice: en verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. No vean eso, dice el Señor, no lo vean. Es que nada de lo que nosotros podemos ahora, hermanos, ver como físico, no sirve. No sirve. De hecho, la actividad de iglesia que nosotros hacemos aquí, si nuestro corazón no está cambiado, no está transformado, no está influenciado, si aquí en este corazón no está viviendo Dios, esto que hacemos aquí todo, no sirve. No sirve de nada. Lo que necesitamos es asegurarnos que Dios esté viviendo adentro de nosotros, porque de otra manera todo lo que hagamos no sirve. No sirve de nada. Si Dios no está viviendo en este templo, somos solo otros religiosos más en este mundo. Que tal vez allá viendo caer el fuego en la gran tribulación nos convirtamos de verdad. Porque cuando el Señor dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, está hablando en un contexto en medio de la gran tribulación. Y ahí se va a encontrar el pueblo de Dios metido en su estructura religiosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que Jesús nos mostró cuando Él vino es lo que va a suceder hoy que regrese otra vez para el rapto. La iglesia se va a encontrar otra vez, o mejor dicho, el pueblo de Dios, ¿verdad? Allá fue Israel, hoy es la iglesia de Jesucristo, la que se va a encontrar metida en un sistema religioso similar al que vivía Israel. Y así como allá, pocos lo reconocieron, porque sí se salvaron algunos. Solo que nosotros vimos a Jesús una vez alimentando a 5,000, otra vez alimentando a 4,000, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? ¿Cuántos alimentó el Señor? Eran miles los que le seguían. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 28, en los versículos tal vez 16, si no recuerdo mal, dice que ahí estaban 11 escuchando la gran comisión. ¿Y dónde estaban los miles? ¿Dónde estaban los miles que le seguían? ¿Por qué habían solo 11? ¿Sabe qué significa?
Hoy somos miles en el mundo, o mejor dicho, millones de cristianos. Porque allá en la Biblia, en los evangelios, se hablaba solo de Israel. Hoy hablamos de todo el mundo como pueblo de Dios. Pero los miles de allá que se alimentaron hoy se están alimentando de Dios. Los millones pues ahora. Pero cuando el Señor viene a hacer cuentas, porque en todas las parábolas casi Él hablaba de que se iba a llegar el día donde íbamos a tener que hacer cuentas con Él. ¿Cuántos estaremos frente a Él? ¿Cuántos iremos a ese tribunal de Cristo? ¿Será que ahí estaremos solo los 11? Que no son 11 de número, el número, hermanos, es simbólico. Es decir, miles y solo habían 11. Hoy hay millones de cristianos, pero los que se van a presentar a recibir al Señor en las nubes van a ser los 11, no los miles. Y los demás metidos en Babilonia a esperar la gran tribulación. Algunos se van a salvar allí viendo los juicios, otros no, otros se van a perder. Pero esto es así. Entonces, la ley, el cambio de ley, lo que trajo fue, hermanos, es el resultado de una estructura religiosa de Israel que cae con la venida del Señor. Hoy en día no se debe buscar al Señor con un protocolo religioso, que es lo que la Iglesia Mundial hace. Un protocolo religioso es el que la Iglesia Mundial tiene. Y el problema no es que lo tenga, sino que el mismo espíritu que se exaltaba en aquel tiempo, ofendido, es el mismo espíritu que se ofende hoy. No se trata si traes corbata o no, y es que parece chiste, pero no es. Hay iglesias que si uno no lleva corbata no puede predicar. No puede. No puede. Y ni saben quién hizo la corbata. No saben. Yo lo mencioné cuando estuvimos donde el pastor Cibrián, ¿verdad? Cómo se originó la corbata. Nace en un pueblo rebelde, en un grupo rebelde, era un grupo de exterminio. Eran ¿cómo se llaman? Eran un grupo de sicarios que trabajaban en el reinado croata. Fue en el reinado francés y ellos eran croatas. Y usaban un pañuelito, que muchos lo usan todavía en nuestros días, un pañuelito amarrado en el cuello. Qué bonito, dijo el rey. Lo vamos a implementar, y lo modificaron unos cambios y poco a poco se va alargando hasta que llega a ser la corbata que conocemos hoy. ¿Y por qué se llama corbata? Porque en el latín se llamó cravata, como en italiano. Cravata, que viene de croata, un grupo de exterminio croata. Y muchos pastorcitos por ahí no dejan subir a los predicadores si no llevan cravata. Dan risa y se vuelve ridícula la cosa, ridícula. Que es la barba, que si no te la quitas no puedes predicar. Porque si el pastor de la iglesia él no usa barba o no le nace, pues, tal vez no le nace, ¿verdad? Porque si le hubiera nacido, se hubiera acostumbrado a ella, pero tal vez ni le nace, 4 pelitos nada más. Entonces se establece una regla, aquí con barba nadie va a predicar. ¿Por qué? Porque a él no le nacía barba. Entonces las cosas en la iglesia del Señor hoy, si vamos a ver en la iglesia mundial, en las diferentes denominaciones, hermanos, nosotros acabamos decepcionados. ¿Por qué la iglesia cristiana no se decepciona? Porque no salimos de nuestra cueva. Si saliéramos de nuestra cueva y fuéramos a probar a todas las iglesias que existen en el mundo, saldríamos decepcionados de ver las diferencias y los rechazos que existen entre nosotros. Hay rechazos, porque la iglesia es como pienso yo. Allá la bautista, la iglesia es como piensan ellos. Allá la profeta es como piensan ellos. Y cada uno es como piensan ellos. Nosotros decimos que es como pensamos nosotros, ¿verdad?
Pero ¿quién tiene la razón? La Biblia tiene la razón. No nosotros, no ellos. Necesitamos ver qué dice la Biblia para formar una iglesia verdaderamente como Dios dice que tiene que ser. Por eso el tema es Jesús nos llama a volver. Estaba bien atrás, pensé que estaba más cerca. Jesús nos llama a volver al diseño original de Dios. Ese es el punto. Jesús nos llama a volver al diseño original de Dios. Ahora, vamos adelante, ya se acabó el tiempo. No se trata de lo que podamos hacer en lo físico, sino lo que importa, esto lo dijo Jesús, lo que importa es lo que está dentro de nosotros. Porque si yo vengo, hermano, enojado con mi hermano, lo dijo Jesús, y traigo la ofrenda para el Señor, Dios no la acepta. Yo dejo aquí ¿cuánto, hermano? ¿Cuánto decimos? Los 5 euros. Yo los dejo acá y la iglesia tal vez los va a utilizar para pagar el gas, la luz y el alquiler y todo lo que se paga. Pero Dios no lo aceptó, porque no se trata de la ofrenda, se trata de cómo está mi corazón. Entonces Dios acepta la ofrenda, pero si mi corazón está mal, está podrido, si mi corazón está enfermo, Dios no acepta mi ofrenda. Menos que yo esté aquí en el culto pretendiendo celebrarle culto al Señor. No acepta, no lo acepta. ¿Cómo está mi corazón? Lo que Dios busca es el corazón, no lo que yo puedo hacer en lo exterior. Ahora, esto no justifica de que Dios entonces quiere el corazón y lo que yo haga con mi cuerpo a Dios no le interesa, ¿verdad? Tampoco no, pues hay que ser claros en esto, porque también leímos hace poco que decía que nada de lo que entra contamina al hombre, ¿verdad? Entonces podríamos decir a chupar, a fumar, a drogarnos, porque todo lo que entra no contamina, así dice la Biblia, ¿verdad? No, también la Biblia dice que hay cosas que son destructivas que destruyen al hombre, y dice que el que destruya este templo de Dios, Dios le destruirá a él. Entonces, por eso mismo digo que no se trata de hacer o de vivir en una religión, sino basados en la verdad que es la palabra de Dios. Dios no dejó nada en la Biblia, hermano, nada que nos lleve a perdernos, porque Dios no nos lo dejó escrito. Dios nos dejó escrito todo. Todo. Ahora, todo lo que fue ley para Israel, aunque sí podemos aprender principios, no es aplicable a la iglesia de Cristo. Estas son palabras fuertes, muy fuertes, pero serían los puntos claves para formar la iglesia de Jesucristo, para hacer la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de fulano de tal, sino la iglesia de Jesucristo. Estos puntos son claves. Ahora, había un punto que ya no me alcanzó el tiempo, mire, faltan 2 minutos. Había un punto en Marcos 7, porque hemos estado viendo Marcos 7, aunque el domingo pasado, pero esta parte no la toqué, no la salté. En el versículo 9 sí lo mencioné, donde dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto lo vimos el domingo pasado. Pero el versículo 10, mire lo que dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
maldecir a padre y madre no es decirles maldito papá, maldita mamá, no es eso. Es no honrar. Si analizamos lo que es honrar a papá, honrar a mamá, y no lo hago, estoy maldiciéndoles. Y lo que Dios dijo fue que el que maldecía, bueno, lo que dijo a través de Moisés, ¿verdad? Que esta era la ley. Les dijo, muera irremisiblemente. Según la ley de Moisés, aquel que se encontrara que allá estaba la viejita en su casa, que ya llevaba 3 días sin comer, y el hijo ingrato no le ayudó, no le llevó comida, no le llevó dinero, allá la dejó. Si lo encontraban a este hijo ingrato, lo mataban. Según la ley de Moisés, lo mataban. Hoy los hijos, ¿cómo vivimos? Nos matan si no ayudamos a nuestros padres. A nadie están buscando para matarlo, ¿verdad? Si no, algunos de nosotros ya tal vez ni estuviéramos aquí. Pero es que eso fue la ley. Esa fue la ley para Moisés, la ley de Moisés para el pueblo. Pero la ley, dije, no se aplica a la iglesia. De hecho, Jesús está diciéndoles a este pueblo bandido religioso de los fariseos, les dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Se llamaba corbán a una cantidad de dinero separada para ofrendarla. Lo que más se asemeja hoy en día, que nosotros separamos a veces, es el diezmo. Eso es lo que más se asemeja hoy, aunque si el diezmo era otra cosa. Pero hoy en nuestros días lo que más se asemeja es el diezmo. Y los religiosos decían, si tu mamá o tu papá necesitan y te piden, si tú les dicen, no, este es el diezmo, tú no estás obligado a darle a tus padres, tienes que traerlo a la iglesia. Eso es lo que Jesús les está refutando a los religiosos de su tiempo. Porque muchos hoy dicen, yo no tengo que comer. ¿Cuánto tienes? Le dice el líder de la iglesia. 50 euros, déselos al Señor, pero no tengo que comer. Pero dele al Señor, va a ver que el Señor, ¿quién le ha dicho a él que el Señor después le va a dar? ¿Quién le ha dicho al pastor? Ni lo sabe. A él lo único que le interesa es que deje los 50 euros en la iglesia. No importa si aquel le van a andar chillando las tripas por los 3 días siguientes. No le importa a él. En vez de decir, ¿cuánto tienes? 50. Mira, aquí te doy 200 más para que te alcance para la semana. Eso debería de ser una iglesia verdadera. No quitar, dar, ayudar. La iglesia nace para ayudar, no para quitarle a la gente necesitada. Pero esto estaban enseñando los líderes religiosos, porque Jesús se lo dice a ellos. Ustedes, dice, le dicen a un hombre que basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda? Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte. Si el hombre le dice a su papá o a su mamá, todo aquello con que yo te puedo ayudar, es la ofrenda de la iglesia. Es el diezmo, no te puedo ayudar. Y su papá muriéndose de hambre, y su mamá muriéndose de hambre. ¿Será que Dios estará feliz, bravo, hijo mío, viendo que trae el diezmo a la iglesia y su mamá muriéndose de hambre, su papá muriéndose de hambre? ¿Será que Dios se agrada de esto? No se agrada. Dios no se agrada. Se agrada más Dios ver que los hijos honran a sus padres y a sus madres, más, hermanos, que hacer lo religioso. Esto no quiere decir que no se debe de ofrendar y no se debe de amar, ¿verdad? Porque a veces nosotros los cristianos tomamos una cosa por otra. Y decimos, entonces no voy a diezmar. No, yo estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo otra cosa.
Pero si yo tengo solo el diezmo en mi bolsillo y hay una necesidad, mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi madre, mi padre, mi hermano, y yo lo puedo ayudar con este dinero, es mejor ayudar que traerlo a la iglesia. Es mejor. Y no se peca contra Dios. No es ley. Nosotros no vivimos bajo ninguna ley. Nosotros no vivimos, hermanos, bajo ninguna ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, hermanos, nosotros viviéramos bajo maldición. Pero no vivimos bajo la ley, vivimos bajo gracia. Pero necesitamos entender esto, ¿verdad? Ya me pasé 5 minutos. Mire, Jesús no fue crucificado por sanar enfermos ni por predicar amor. Fue crucificado porque tocó el corazón del sistema religioso, porque expuso la idolatría de las tradiciones, porque puso la palabra de Dios por encima de las costumbres humanas. Cada vez que la iglesia es llamada a volver a la Biblia, habrá incomodidad, siempre la hubo, pero esa incomodidad no es señal de estar en error, sino señal de confrontación divina. Cuando uno se siente mal porque se están tocando puntos de este tipo, de esta naturaleza, a veces uno se siente mal si uno está practicando esas cosas. Pero esa no es señal de que no es una acusación, no es puntar el dedo, es confrontación de Dios con nosotros. Dios nos confronta y nos pone a que decidamos qué vamos a hacer de nuestra vida. Jesús expone al religioso, según la historia que él cuenta, dice que suben a orar el fariseo y el publicano, ¿verdad? Y el fariseo pensaba que él estaba haciendo lo correcto y Dios le dijo que no. Mire lo que dice el fariseo: ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que descendió, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero si a mí me interesaran los diezmos, hermano, yo diría que le daría otra explicación a estos versículos. Yo le daría otra explicación, porque los predicadores agarramos la Biblia y decimos lo que queremos nosotros usándonos de la Biblia. Pero Jesús aquí está diciendo que aquel que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo lo que ganaba por orgulloso, no le servía de nada. ¿De qué nos sirve dar diezmos, hermanos? ¿De qué nos sirve ayunar? ¿De qué nos sirve orar? Si al final nuestro corazón no está bien con Dios. ¿De qué nos sirve? Arreglemos primero nuestro corazón para que nuestra ofrenda sea acepta. Arreglemos nuestro corazón con Dios para que nuestros diezmos sean aceptados. Porque de otra manera, Jesús está diciendo que aquel que se jactaba de diezmar, sus diezmos no fueron recibidos. Ayunaba, sus ayunos no servían de nada. Ahora, el fariseo pensaba que hacía lo correcto. Dios dice: no te apoyes en tu propia opinión. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así es? Y no es así. Pero el que nos pone, hermanos, en condición de confrontarnos es Dios. Aquí no se trata de que nos estemos peleando entre nosotros, tratando de decidir o entender qué es lo correcto. Ya dije, cada iglesia piensa que vive en lo correcto. Pero eso no funciona así. Debemos buscar la verdad en la Biblia, no en el hombre, en la Biblia. No dependas de tu propio entendimiento, no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que Dios piensa. Por eso Él dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
No podemos fallar en la doctrina. Nosotros los predicadores, que como ya dije, yo puedo tomar un versículo y hacer de él lo que yo quiera, con el fin de explicarlo según mi conveniencia o según, hermanos, lo que yo quiero obtener. La Biblia nos enseña que si nosotros los predicadores, de hecho, hermanos, si no sabemos, si no entendemos la Biblia, no deberíamos de predicar. No deberíamos de predicar. Si no entendemos la Biblia, ¿por qué vamos a enseñar lo que no sabemos? Corriendo el riesgo de enseñar mal, porque no sé. Yo leo un versículo y doy otra explicación. Yo eso lo veo todos los días. Leo un versículo y explico otra cosa que no era lo que quería decir la Biblia, no era lo que quería decir Dios a través de ese versículo. Si yo no entiendo, no debería ni de predicar, porque al final, miren, nosotros no podemos fallar en la doctrina. No podemos, los predicadores no nos podemos dar el lujo de fallar en la doctrina de Dios, obviamente, ¿verdad? La doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles. No podemos fallar porque Dios nos pedirá cuentas a nosotros si enseñamos mal. Dice Pablo a Timoteo, esto según la Reina Valera, ya terminamos, hermano. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice un poquito más clara. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Y de quienes te oyen, perdón. Entonces predicar no es para cualquiera. Ay del que toma la Biblia y la agarra a su antojo solo porque le apoye lo que él está pensando, que él cree que así es y no es así. Va a tener problemas. Uno, es mentira que se va a ir en el rapto, aunque sí predica en la iglesia. No se va, se queda. Dos, va a ser confrontado por Dios, sea que se salve o no, va a ser confrontado por Dios, porque cuando yo predico, cuando yo enseño, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Él. Y Él, si yo dije mentiras usando sus palabras, eso es grave. Eso es grave y Él me la va a hacer pagar cara. Me va a cobrar caro si yo agarro sus palabras y las uso a placer mío. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Ahora, por esta razón, uno no puede apegarse a la opinión pública. Porque es fácil hablar de fe. Es fácil, hermano, hablar de ayuno. Es fácil hablar de lo que todo el mundo habla. Es fácil. Es fácil. Mira, hay cosas que, aunque si no somos predicadores, las sabemos muy bien. Es fácil predicar sobre Juan 3:16 y que el Señor vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Eso lo sabemos todos. Todos lo sabemos. Y no necesitamos estudiar teología para predicar Juan 3:16. Todos sabemos que Jesús vino y murió en la cruz. Eso ya lo sabíamos. Pero se está predicando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Pero hay una doctrina en la Biblia que pocos adoptan, que pocos toman para predicar. Y es la verdad. Pongámonos sobre nuestros pies. Yo creo, hermanos, que la Biblia nos enseña muy claramente que así como Jesús vino en su tiempo, hace más o menos 2000 años atrás, así va a ser hoy que regrese a llevarse la iglesia en el rapto.
la misma cosa. Se vuelve a repetir aquello que sucedió hace 2000 años. Por eso Jesús mismo, si no me equivoco en Mateo 24, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué Jesús dice eso? Lo dice porque no va a haber fe en la tierra. Es decir, sí la va a haber, pero no la fe verdadera, sino la misma fe en la que vivía Israel, creyendo en tradiciones. ¿Qué es lo mismo que creer en la Virgen de Guadalupe? Pues es lo mismo. Si yo voy a estar creyendo y basando mi vida cristiana hoy en tradiciones, entonces tanto vale que me vuelva a besarle los pies a la Virgencita. Es lo mismo. El Evangelio es otro. El mensaje del Evangelio es otro. Y nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, necesitamos vivir el Evangelio de libertad, no el Evangelio esclavista, no el Evangelio tradicionalista, no el Evangelio que nos mantiene ciegos y atados y dormidos. Necesitamos vivir el Evangelio que nos despierta, el Evangelio que nos abre los ojos, el Evangelio que al final de cuentas nos va a llevar al cielo. Ese necesitamos vivir. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor. Nos enseñas siempre. Ayúdanos, Dios mío, a poder abrir nuestros ojos, a poder entender, Señor, qué es lo que realmente quieres de tu iglesia, qué es lo que realmente quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender, Dios mío, que esto no es discusión, no es pleito, Señor, es predicar tu palabra, es predicar tu verdad. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender, pues creemos, Señor, que ya no hay tiempo que perder. Ya no podemos estar perdiendo nuestro tiempo en fábulas, en cuentos, en historietas de la Biblia, que no nos llevan a ningún lugar. Necesitamos hablar de la verdad, aquella, Señor, que nos va a llevar al cielo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a soltar toda venda de nuestros ojos. Ayúdanos a soltar toda atadura. Ayúdanos, Señor, a liberar esos pies y manos atadas que no nos permiten avanzar. En el nombre de Jesús, Señor, tócanos y despiértanos. Te suplicamos en el nombre de Jesús para que podamos ver claramente, Señor, y que podamos irnos contigo. Porque estás volviendo, estás regresando por tu iglesia, Señor, y pocos son los que se irán contigo. Permite, Señor, que nosotros seamos de esos pocos que se van contigo. Permítenos, Señor, ayúdanos para no quedarnos. Ayúdanos, Señor, para poder irnos contigo. En el nombre de Jesús, cambia nuestra mentalidad. Cámbianos, Señor, la mentalidad. Quita, Señor, esa mentalidad terrenal y pon en nosotros una mentalidad celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos este día por habernos permitido, Señor, estar aquí reunidos. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos para que no nos desconectemos de ti, Señor, y que permanezcamos siempre unidos en el Espíritu tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a todos los que están presentes en tu nombre, Señor. Y bendecimos a todos aquellos que a través del internet también, Señor, siguen en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya.